Sea usted bienvenido a Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada y Chula Vista, una iglesia 100% bíblica, 100% cristiana, 100% de Dios. Casa de Oración, su casa. Acompáñenos a recibir juntos el consejo de Dios todos los días para caminar seguros en Él. Lunes, oración. Martes, estudio bíblico. Miércoles, jueves y viernes en punto de las 7 p.m. edifiquemos nuestras vidas en su palabra, sus consejos, su voluntad. Mujeres Loma Dorada, martes, y Chula Vista, viernes, en punto de las 10:30 de la mañana. Para enseñanza infantil, suscríbase a Facebook Evi Chula Vista y Tijuana Loma Dorada, clases para niños. Sábado, 5 de la tarde, Desafío Juvenil Tijuana. Sábado, 6 p.m., Casa de Oración Chula Vista, y domingo, nuestra reunión general en punto de las 10:45 de la mañana, desde Casa de Oración Tijuana Loma Dorada, Facebook. Crezcamos juntos en la palabra de Dios. Ahora iniciemos y estemos atentos al mensaje que Dios tiene este día para su iglesia. ¿Qué tal? Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos, mis hermanos, a esta transmisión más, a este domingo más en donde podemos estar en la presencia del Señor. Yo sé que a usted le da gusto estar delante de Dios, yo sé que a usted le da gusto cuando podemos glorificar a Dios con alegría, con nuestro corazón, con nuestra vida. Así que hoy vamos a hacer eso, vamos a alabar a Dios, porque Él es digno de alabanza en medio de la congregación, Él es digno de alabanza en medio de su hogar. Y por eso yo quiero bendecir hoy su nombre y cantarle aleluya, porque aleluya es una palabra que significa alabad a Jehová, porque Jehová es bueno, porque Él merece alabanza, porque Él merece gratitud, porque Él merece ser en gran manera alabado. Así que yo le invito que ahí donde está pueda tomar un tiempo y pueda alabar a Dios y pueda decirle: mi Dios, tú eres bello, mi Dios, tú eres bueno, mi Dios, tú lo eres todo, Padre. Tú has hecho grandes cosas en nosotros, tú has hecho grandes maravillas, hemos visto tu mano, hemos visto tu poder, hemos visto tu gloria. Tú eres el Dios lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de infinito poder. Y hoy venimos a alabarte. Con todo nuestro corazón, tu iglesia te alaba, te alabamos en tu congregación, te alabamos en nuestras casas, te alabamos en nuestros corazones y te queremos cantar que tú lo eres todo, que tú lo llenas todo, que tú muestras tu amor por nosotros, que tú nos das vida eterna. Y gracias a ti, Padre, en el nombre de Jesús, recibe gloria, honra y alabanza por los siglos. Y hoy vamos a alabar al nombre del Señor y a cantarle aleluya, siervos del Señor. Cántale a Él, aleluya. Aleluya, siervos del Señor. Nada es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor. Nada es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre.
alabamos y decimos, aleluya, aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Alaben, alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Alaben, alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya. Te cantamos a ti, aleluya, gran poder, gran gloria y majestad al Dios por los siglos, porque no hay otro como tú. No hay nadie más grande que tú, Jesús. No hay nadie tan bueno como tú, nadie tan digno como tú, nadie tan misericordioso, santo y fiel. Porque sin esperanza estaba yo, pero te encontré a ti, Jesús. Tú nos diste vida y redención, Jesús. Oh, gracias, Padre, gracias por tu amor, porque sin importarte nuestra condición, sin importarte nuestro pecado, sin importarte lo que éramos, tú nos amaste y enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos, para darnos vida, para darnos redención. Porque tú sabías que aquí estaríamos hoy y te daríamos la gloria. ¿Cómo no darte gloria? ¿Cómo no darte alabanza? ¿Cómo no bendecir tu nombre y decirte qué bueno eres tú? Por eso a ti queremos cantar, a ti queremos decir, sin esperanza me encontraba yo. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Oh, mi corazón tu gracia rechazó. La cruz es tu mayor, grande prueba de tu amor por nosotros. Por eso no nos cansaremos de cantar y de decir en las tinieblas, gloria, oh, gloria, oh, gloria, la gloria a él, gloria a él, gloria a él, gloria a él. Gloria al que vive, gloria al que reina, gloria a nuestro Dios, gloria. Te damos gloria y alabanza, Señor. Te damos nuestra adoración, te damos todo nuestro ser, entregamos a ti toda nuestra voluntad, Padre. Gracias, mi Dios, por amarnos. Gracias, Padre, por hacer todo por cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Recibe nuestra alabanza, nuestra oración, nuestro corazón, por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Damos gracias a Dios. Muy buen día todavía. Estamos a punto de llegar a mediodía. Damos gracias a Dios por su vida. Damos gracias a Dios porque estamos esperando este tiempo para exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial juntos como congregación, juntos como iglesia establecida en este lugar, en esta zona y reunida hoy en este día a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios por sus vidas, que el Señor le bendiga, que el Señor prospere su alma, prospere todo lo que es, así como prospera su alma. Gracias damos al Señor Jesucristo. Vamos a ir a la palabra de Dios y
vamos a ponerle, bueno, le pido que anote el título de la predicación de este día. Y vamos a ir a 1 de Juan capítulo 1 versículo 1. 1 de Juan capítulo 1 desde el versículo 5. Y este es el título de la predicación de esta mañana. Relación directa e inversamente proporcional. Relación directa e inversamente proporcional. Son términos que casi no se utilizan, pero que tienen un sentido muy práctico, tienen un sentido muy sensato cuando le encontramos en otras áreas la aplicación espiritual. Relación directa e inversamente proporcional. 1 de Juan 1:5 dice la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias, Jesús, por amarnos. Gracias, Padre, por invitarnos a vivir y caminar en tu presencia. Gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores, porque no hay nada mejor que estar haciendo tu perfecta voluntad, porque no hay nada mejor que vivir obedeciendo tus mandamientos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, de bendito. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Relación directa e inversamente proporcional. Todas nuestras acciones, todo lo que hacemos, están vinculadas directamente a algo. Como dicen, ¿verdad? Todo tiene una explicación. En todo hay un porqué y ahí precisamente es donde encontramos la relación directa. Ahorita voy a explicar un poquito más acerca de qué es la frase relación directa e inversamente proporcional. Ahora, nosotros hacemos estas aseveraciones o decimos estas frases de una manera a veces acertada o asertiva y a veces de una manera incorrecta. Por ejemplo, le pongo está alto porque juega básquetbol. No, eso no es la aplicación correcta y exacta. Se está en un pensamiento, en una perspectiva equivocada. No hay una relación directa haciendo una aplicación general. Lo correcto es decir, juega básquetbol. O sea, no es correcto decir no es correcto decir está alto porque juega básquetbol, sino más bien juega básquetbol porque está alto. Esa es la realidad. Aquí sí hay una relación directa. Y alguno dirá por ahí, ¿verdad? Pues ahí cuando nosotros estábamos chiquillos, el Pecas estaba chaparro y jugaba básquetbol y era bueno. Bueno, ok, está bien. Estamos hablando de reglas generales. Pero en las mismas condiciones de calidad de juego, pues tendrás más ventaja el que está un poquito más alto. Entonces, de manera general, no es, o acuérdense también de los anuncios, tú consume Crecicin y serás alto. Y muchos se la pasaron comiendo Crecicin y todos los productos que tenían ahí y siguieron igual de chaparritos. Entonces, no es una aseveración, sino ahí es más bien, aseveración correcta, más bien es una, mercadotecnia. Pero volvamos ahora a lo que yo le quiero comentar esta mañana. Cuando hablamos de relación directa, es cuando nos referimos a lo siguiente. Mire, si llueve, nos vamos a mojar. Esa es una relación directa si estamos a la intemperie.
Otra relación directa es que si ponemos la mano en el comal caliente, seguramente nos vamos a quemar. Hace muchos años, cuando yo apenas estaba aprendiendo eso de la teología del comal, bueno, de la enseñanza del comal, pues ya ve que usted el comal no tiene un recubierta en la asa para tomarlo, en el mango para tomarlo. Y estaba caliente y yo lo tomé del mango. Entonces ahí me di cuenta que es una relación directa. Si agarramos el comal caliente del mango y porque no es para eso, pues nos vamos a quemar. Ahí está una relación directa. Entonces, una relación directa también en el caso de la escuela es que si ponemos atención, comprendemos y cumplimos con nuestros ejercicios que se nos encomiendan en la escuela, pues seguramente tendremos una buena calificación. Esa es una relación directa. Ahora pasemos a lo inversamente proporcional. Bueno, imaginemos, ya, relación directa, usted ya sabe lo que es una relación directa, es, por llamarle de otra forma, causa-efecto, ¿no? Si hago esto va a tener esta reacción. Ahora pasemos a la segunda parte del título, lo inversamente proporcional. Ahora, para explicar esto, imaginemos que tenemos una línea aquí en medio. Tenemos una línea y si pinto azul de este lado de la línea, ¿verdad? Por 1 metro sobre la línea, para que haya una proporción inversamente exacta, tengo que pintar del otro lado 1 metro de color azul. Eso es precisamente inversamente proporcional. Aquí viene relación con la simetría. Si yo doblo una hoja de papel bond a la mitad, los dos lados van a quedar simétricos. Esto es lo mismo, inversamente proporcional. Es que si yo aplico, por ejemplo, en una balanza 1 kilo de este lado, para que esté inversamente proporcional y equilibrado, tengo que aplicar 1 kilo también de este lado. Y permanecerá así perfectamente equilibrada mi balanza, de esas balanzas antiguas, ¿no? Que tenían de este lado y de este lado una canastita. Entonces, eso es lo que representa inversamente proporcional. Ahora, tomando un poquito de ejemplo de lo que es la simetría, mucha gente piensa que nosotros somos simétricos, o sea, que si nosotros tomamos una foto de nuestra mitad para acá y nuestra mitad para acá, no hay simetría. Vamos a ver ciertas diferencias en nuestro rostro, vamos a ver ciertas diferencias. Por ejemplo, si yo pongo mi mano aquí, y yo siempre lo detecté desde hace muchos años, esta mano está más desarrollada que esta. Quizás esta tenga un poquito 2 centímetros o 1,5 centímetros más amplia que esta, y yo lo puedo notar. No somos simétricos. Nuestro lado físico exterior no es simétrico, no está proporcionado, aunque aparentemente de forma general y superficial así es, pero no lo es. Ahora, el ejemplo que yo le puedo poner es en el caso de los gemelos. Los gemelos, ay, son igualitos, pero quien los conoce, quien tiene contacto con ellos, se va a dar cuenta que son diferentes, que tienen características físicas que los diferencian. Pero ¿quién los conoce así? Quien convive todos los días con ellos. Ahora, en cuestión de carácter, ni se diga, va a haber mucha diferencia. Entonces, solamente esto se lo explico para que podamos comprender que es inversamente proporcional. Lo inversamente entonces proporcional es que si yo estudio más, proporcionalmente tendré más conocimiento. Ese es en el buen sentido de la palabra o en el buen sentido del ejemplo. Pero en el mal sentido del ejemplo, si yo como más y en exceso, inversamente proporcionalmente, pues me voy a sentir más incómodo. Y al paso de los meses, pues voy a aumentar también de kilitos, de kilaje, ¿no? De kilataje, de kilos, pues. Entonces, eso es lo que representa lo inversamente proporcional. Entre más yo haga esto, tiene que reflejarse forzosamente, inversamente proporcional en los buenos resultados, pero también, pues, en el ejemplo incorrecto, también en malos resultados. Y esto que estamos explicando, que yo creo que usted con esta explicación ya tiene un conocimiento de lo que es relación directa e inversamente proporcional. Si ponemos atención a la escritura,
a las enseñanzas que vamos ahorita a repetir, por ejemplo el versículo bíblico que tomamos como referencia, es un principio bíblico. Este principio bíblico de la relación directa e inversamente proporcional, que muchas veces ignoramos por desconocimiento, ¿sabe qué? Nos impide que cada vez que estamos más cerca de Dios, ¿sí? O sea, el conocer más de Dios, forzosamente la relación directa es que tenemos que estar más cerca de Dios. Si conocemos más de su palabra, forzosamente tenemos que estar más cerca de Dios. Si desconocemos su palabra, si ignoramos su palabra, forzosamente en esa relación directa nos estamos alejando de Dios. En estas últimas fechas hemos estado insistiendo que la Biblia, la palabra de Dios, no es solo un cúmulo de conceptos. No. Mire, la palabra de Dios está llena de principios. Si solamente consideramos la palabra de Dios como un cúmulo de conceptos, estamos violentando la relación directa y lo inversamente proporcional para aplicarlo del lado correcto, de una forma correcta, positivamente, beneficio para nosotros. La escritura, pues, se debe tomar no solo como conceptos. Hay conceptos, sí, bastantes, miles de conceptos, pero no se deben de dejar solamente y única y exclusivamente en conceptos, sino que son principios, son valores que se deben dar a luz en nuestro diario vivir, esto es, darles vida, hacerlos parte de nuestro carácter, y entonces, repito, cuando lo hagamos esos principios parte de nuestro carácter, entonces se manifestará esa relación directa y también ese aspecto inversamente proporcional con beneficios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos caminando más cerca de Él. Y aquí precisamente es donde muchos se estancan o nos estancamos quizás en algún tiempo. De ahí lo importante de predicar esto, de ahí lo importante de que nosotros como encargados del rebaño enseñar, predicar esta verdad absoluta para que no pase desapercibida y podamos nosotros enriquecernos en beneficio de nuestra madurez espiritual. Y ahí es donde viene una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué no crezco espiritualmente? Es una pregunta que mucha gente se hace, ya tiene 5 o 10 años en el evangelio y siguen siendo iguales de chaparritos espiritualmente. Y se hacen esta pregunta, ¿por qué no crezco espiritualmente? ¿Sabe por qué? Porque no hay una relación directa con Dios, porque no hay un alimento verdaderamente que va a estar íntimamente relacionado con esa relación directa e inversamente proporcional a nuestro crecimiento. Entonces, ¿por qué no crecemos espiritualmente? Porque no hemos comprendido los principios de Dios. Escuchamos la palabra, pero no le ponemos atención. Escuchamos la palabra y escuchamos predicaciones, pero no nos alimentamos espiritualmente. Esto es, no los atesoramos en nuestro corazón. Hay de repente términos que encontramos en la palabra de Dios y no nos da el interés de ponernos a revisar, a ir a un diccionario para comprender de qué se refiere o a qué se refiere ese concepto. Y si no tomamos ese principio elemental de recibir, de conocer precisamente ese concepto, si no conocemos ni siquiera el término o la definición del concepto, jamás vamos a comprender o vamos a hacer nuestra precisamente el principio. La palabra de Dios es para masticarla. La palabra de Dios es para rumiarla. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para obtener todos los nutrientes espirituales para que estos cumplan su propósito en nuestras vidas. Más de 2 veces aparece en la Escritura, principalmente en el caso de María con su hijo Jesucristo cuando estaba jovencito, dice, y ella, así dice, guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué es guardar todas estas cosas en su corazón? Primero las recibía, las observaba, las analizaba, las discernía y algo empezaban a hacer dentro de su corazón.
Y eso es cuando nosotros logremos eso, iglesia, hermanos, creyentes y no creyentes, cuando nosotros logremos eso, entonces va a empezar a operar una relación en beneficio de nosotros, una relación directa y una, ¿cómo le pusimos acá? Inversión inversamente proporcional. Eso es lo que usted y yo vamos a obtener de beneficio. Le repito, nunca olvidemos, la palabra de Dios no solo nos presenta conceptos, son principios elementales que debemos atesorar, que debemos comprender y dejar que hagan y formen nuestra vida. O en otras ocasiones también es necesario, porque Dios nos va a poner la situación en donde vayamos a aplicar los principios que Él nos está enseñando en su palabra. Esa es la realidad. Dios va a poner, vamos a llamarle así, los pequeños exámenes, las pequeñas pruebas que usted y yo debemos pasar, y las vamos a pasar si estamos aprovechando, si está usted y yo estamos aprovechando precisamente el alimento espiritual que Dios nos da a través de la comunión con Él por medio de su palabra. Le pongo otro ejemplo, porque mucha gente, le digo, no son solamente conceptos. Si los tomamos como conceptos, no va a pasar absolutamente nada. Solamente vamos a tener conocimiento, pero no va a haber vida en nuestro corazón, no va a haber vida en nuestro ser, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Le pongo un ejemplo. El amor no es un don. El amor es un fruto que debemos manifestar. Y esto aplica así, este principio aplica así. Debemos decidir amar, no porque lo sintamos, sino por obediencia a Dios. Y es un principio que si usted y yo aplicamos, comprendemos primeramente y lo aplicamos, entonces va a haber una relación directa e inversamente proporcional, porque se van a ver los resultados, iglesia. Otra de las perspectivas equivocadas que tenemos de la palabra de Dios, porque hacemos una interpretación incorrecta, porque vemos solamente los conceptos, es el siguiente ejemplo. Señor, quítame milagrosamente las palabras obscenas que tengo, ¿verdad? O que digo. Y muchos se jactan o muchos se autojustifican. Ay, es que en nosotros es muy común eso, allá en el rancho. Otros dicen, allá en el terre, ¿verdad? Allá en el terre, así hablamos. Bueno, y luego te van a decir, es que es muy común entre nosotros. Bueno, lo que yo digo que es común es el pecado. Es el pecado, es la realidad. Que no, ni siquiera ponemos atención lo que estamos diciendo, y lo que estamos haciendo es solamente maldecir. Vayamos a la palabra para quitar esta perspectiva que muchos tienen o muchos pudieran tener. Vayamos a la palabra, al principio que debemos comprender directamente de Dios. Principio, ese principio que Dios quiere que comprendamos. Efesios 4:31. Fíjese bien lo que dice. Si usted ora, Señor, quítame todo esto, quítame aquello, mira cómo hablo, quítame esto. Bueno, el principio es que no hemos comprendido este principio. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Quién es el que debe de despojarse de ellos? ¿Quién es el que debe de aprender a vivir en los principios y valores de Dios y rechazar todo aquello que no está dentro de lo que Dios espera de nosotros? Nosotros. La traducción lenguaje actual de Efesios 4:31 dice, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal, dejen de hacer el mal, es un mandamiento. Entonces, por más que ore una persona, quítame estas malas palabras que tengo, el principio de Dios es, déjalas, quítalas de tu vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando comprendamos este principio y no lo dejemos solamente en concepto, entonces va a haber una relación directa, ¿sí?, e inversamente proporcional, porque se va a ver el fruto. Otro ejemplo, bueno, no otro ejemplo, sino otra cita bíblica, otro pasaje, otra cita bíblica que nos habla precisamente de esto, Efesios 4:22, allá atrásito. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué dice? ¿Qué es despojarse? Si yo me tomo esto, bueno, tomo mi saco y me lo quito, yo me lo estoy despojando, y eso es lo que tiene que acontecer. Dios no me lo va a quitar milagrosamente, porque es un mandamiento, es un principio que usted y yo debemos comprender para entonces nosotros despojarnos, quitarnos de encima aquello que traemos todavía cargando. La traducción Efesios 4:22, traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente de manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para entonces ser como Él. De acuerdo a estos principios ya compartidos, ¿seguiremos orando para que se nos quite milagrosamente todo eso que nos impide avanzar en el carácter cristiano? ¿O más bien es necesario pedir revelación de la palabra y sabiduría de Dios para que nos indique qué es lo que tenemos que hacer? Y hoy, en esta ayuda que estamos haciendo, ¿verdad?, tenemos que despojarnos nosotros, tenemos que dejar de hacerlo en obediencia a Dios. Mire, si pedimos revelación y sabiduría para comprender la voluntad de Dios, el Señor seguramente nos revelará si traemos estos conflictos. Y nos va a decir, bueno, pues ya no te juntes con el mal hablado de tu compadre, o la guacamaya de tu comadre, ya no te juntes con ellos. O ya no te juntes con los pobrecitos enfermos de alcoholismo. Dios en su palabra le llama pecado en el cual están esclavizados, y solamente Cristo puede libertarlos. Esa es la realidad. Entonces seguimos con la pregunta: ¿por qué no crezco? ¿Por qué el carácter de Cristo no se ha hecho cada vez más visible en mi vida? ¿Por qué no puedo dejar esto? ¿Por qué no puedo dejar aquello? Simple y sencillamente por la relación directa e inversamente proporcional. Esto es, tengo que observar y tengo que meditar y tengo que analizar de una forma, vamos a decir, imparcial. ¿Cuál es mi entorno de vida? ¿De qué me estoy alimentando todos los días? ¿De qué me estoy alimentando? ¿Cuál es el entorno en donde yo me conduzco? ¿De conversaciones groseras? ¿De dobles sentidos? ¿De crítica a los compañeros de trabajo? ¿De crítica a los hermanos y a las autoridades espirituales? ¿De qué me estoy alimentando? ¿De programas que presentan información que violentan los principios de Dios? ¿Qué es lo que estoy recibiendo por los sentidos que Dios ha puesto, ¿no? Que es la vista, el oído, el entorno, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy recibiendo? ¿Escenas eróticas e inclusive pornográficas? Eso es lo que estamos recibiendo. Y todavía decimos, ¿por qué no crezco espiritualmente? Mire, si de lo otro nos alimentamos toda la semana y solamente le dedico 2 horas a la palabra de Dios, principio bíblico elemental, no vamos a crecer. No vamos a poder dejar todo aquello que nos sigue manteniendo esclavizados en el mundo. Acuérdese lo que dice la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo: están en el mundo, pero no son del mundo, igual que Él. Ya lo he explicado. Esto quiere decir que vivimos en un mundo desordenado, que tiene malas influencias, pero usted y yo no debemos participar en el desorden. Acuérdese, también tengo que mencionar este principio bíblico en 1 Corintios 15:33. No erréis, no te equivoques, no te confundas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si nosotros nos involucramos en esas malas conversaciones, vamos a quedar chaparritos espiritualmente y no vamos a crecer. ¿Por qué? Porque hay una relación directa e inversamente proporcional para lo bueno como para lo malo también. Esa es la realidad. Ahora, tengo que explicar esto, esforzosamente tengo que explicarlo. Cuando la palabra de Dios menciona, no te hagas uno con ellos, a lo mejor se le viene otra vez a la mente el compadre, la comadre, los amiguchos esos. No te hagas uno con ellos, no quiere decir que ya son tus enemigos, no quiere decir que ya vas a decirle, ¿verdad?, que ya no te quieres involucrar con ellos. No, más bien no permitas ser influenciados
por esas perspectivas incorrectas que ellos manejan o que se manejan en muchas partes, sino por el contrario, si Dios te ha puesto ahí es para que les ayudes a salir de ellas. Esa es la realidad. Pero yo le voy a dar un consejo: no quiera hacerlo en 5 o 7 personas, porque ya ve, unos a otros se van a apoyar. Cuando lo agarre solito, mire, ahí en la cafetería, a lo mejor en el lugar, ¿sabes qué? Pues vamos a, no sé, a este lugar, y ahí están, van a tomar un lonchecito, su lonchecito, y van, y ahí le platicas: oye, ¿cómo te has sentido esta semana? ¿Tienes miedo sobre, ya ves lo que está pasando? No, sí, y la gente de repente manifiesta así cuando está solas su necesidad, y es donde le puedes sembrar. Nada más no lo atiborre, porque entonces iba a crear una barrera. Sémbrele algo, ya después, y va a cambiar la perspectiva de él sobre usted, y le va a tener más respeto cada vez. Esa es la realidad. No te hagas uno con ellos. Ahora, si usted piensa que todavía está medio debilucho ahí espiritualmente, pues primero, ¿verdad?, ponga distancia, fortalezcas en Dios, aliméntese de Dios, coma frutas y verduras espirituales, y entonces vayamos con la cobertura de Dios, y en el nombre de Cristo, ahora sí, no enfrentar a los gigantes, no a retar a los gigantes, sino más bien saber cómo accionar ante esas situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo que siempre hay una relación directa e inversamente proporcional. Vamos a ver algunos ejemplos de la palabra de Dios donde podemos nosotros obtener estos principios de que hay una relación directa e inversamente proporcional. Lucas 6:45, fíjese, Lucas 6:45. El hombre bueno, ¿cuál es la característica ahí? El hombre bueno. ¿Quién es el hombre bueno? El que fue redimido por la sangre de Cristo y que queremos esforzarnos por mantenernos en el camino del Señor. Entonces dice, el hombre bueno, ¿cuál es la relación directa? Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. O sea, está íntimamente ligado. De la abundancia del corazón habla la boca. Y entre más abunde en nuestro corazón la palabra de Dios, el conocimiento no de los conceptos solamente, sino de los principios, si los apliquemos en nuestra vida, entonces va a ser inversamente proporcional. Vamos a ir creciendo también en la misma proporción. Ese pasaje bíblico que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, ahí le va el inversamente proporcional, así como prospera tu alma. Lo estamos observando. Son principios bíblicos. Por el contrario, si seguimos leyendo Lucas 6:45, dice: y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Ahí está directamente relacionado e inversamente proporcional para lo malo. Y entonces termina diciendo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Otro pasaje bíblico que precisamente encontramos estos principios: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No, yo sí conozco de Dios, pues no se ve. O sea, dices de este lado de la línea: conozco de Dios, estudio la palabra de Dios, soy una persona que estoy activamente ahí en el ministerio y hago muchas cosas para Dios, pero no hay fruto, no hay una relación, ¿sí?, directa e inversamente proporcional. Eso no nos va a dar crecimiento. Quizás estemos en activismo, quizás tenemos muchas actividades dentro de la congregación, pero eso no es de Dios. Y tristemente, iglesia, cuando nosotros tomamos cartas en el asunto en ese respecto, la gente se molesta. Pero lo importante aquí es que esté directamente relacionado eso que estamos recibiendo, eso en lo cual estamos siendo formados, con el fruto que estamos dando, y sea también inversamente proporcional. Versículo 5, 1 Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, ¿cuál es la relación directa? En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Se fija? Ahora, vamos a ver otra vez la relación directa. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Se fija? O sea, no hay, la palabra de Dios, no hay incongruencias, nos enseña, pero tenemos que adentrarnos en los principios de gran valor que debemos atesorar en nuestro corazón y hacerlos vida en nuestro ser.
Pero si leemos solamente conceptos, si leemos la palabra de Dios, tengo que leer un versículo, a ver, está bien, las tortillas, ¿qué más? A veces, los niños, no, iglesia, no, hermanos, no, eso no va a dar un fruto directamente relacionado e inversamente proporcional. Primero Juan 2:9, el que dice que está en luz, ponemos la línea, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, no va a dar fruto, no está dando un fruto directo a lo que se está recibiendo. Dice, está todavía en tinieblas, no es cierto, solamente tiene religión, pero no se ha acercado a Dios. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ahora en una aplicación negativa, otra vez, pero el que aborrece a su hermano, ¿cuál es la relación directa? Está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Sigue siendo un ciego espiritualmente hablando. Otro ejemplo, sigamos con lo que dice la palabra de Dios. 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Vamos a ver la relación directa e inversamente proporcional en el sentido negativo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Lo estamos viendo? Relación directa. ¿Y cuál es el fruto que va a dar inversamente proporcional porque ama al mundo? Pues simplemente va a estar cada vez más. Entre más ame al mundo, más alejado va a estar de Dios. Inversamente proporcional, en una relación directa. Esa es la realidad, iglesia. ¿Por qué? Y la propia palabra de Dios, Dios en su palabra nos explica por qué. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. No nos confundamos. Y escuche bien, y el mundo pasa y sus deseos. Eso va a pasar. Vemos otra vez la relación directa e inversamente proporcional. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este ejemplo claro, ¿sí? Es si nosotros vemos ahí la aplicación negativa de la relación directa e inversamente proporcional. De manera, como le digo, negativa, es que no se han comprendido los principios de Dios. Quizá leamos la Escritura, pero no nos estamos llenando de un alimento espiritual que va a nutrir nuestro ser. Fíjese bien, Lucas 9:51. Vamos a ir a Lucas 9:51. Relación directa, inversamente proporcional, en mal sentido. Y Dios nos lo pone en la Escritura para que usted y yo podamos aprender de ella. Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, tomó decisión porque lo tenía que hacer para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿Y qué sucedió en el versículo 53? Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, aquí es lo que quiero resaltar. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Qué triste, yo no sé, el corazón de nuestro Señor Jesucristo se estrujó ahí. Yo sé que una vez ya después del resultado dijo: tanto tiempo he estado contigo y no me habéis conocido. Bueno, eso es cuando antes ya a Tomás ya le dijo: mete tu mano aquí también. Pero algo así, eso fue cuando le dijeron: muéstranos al Padre y nos basta. Y él le contestó: ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido? El caso de Tomás fue después de resucitado. Y fíjese, le reprendió diciendo, entonces volviéndose a él, ¿sí? a estos muchachos,
a estos discípulos que no estaban dando un fruto, en este caso, en este ejemplo, directamente, ¿verdad? Directamente y proporcional, y como le pusimos aquí, proporcionalmente e inversamente proporcional. Les dijo, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y aquí yo veo una alusión a estos discípulos que todavía no eran apóstoles, les faltaba mucho por aprender. Pues solamente estaban fijándose quizás en las obras, solamente se estaban fijando quizás en las palabras, solamente se estaban fijando quizás en los conceptos, pero no en los principios. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y entonces se fueron a otra aldea. Y esas acciones, por desconocimiento, precisamente dan prueba de nosotros mismos que no hay una relación directa e inversamente proporcional de que estamos comprendiendo los principios de Dios. Cuando comprendemos los principios de Dios verdaderamente, cuando los aplicamos en nuestra vida, entonces va a haber fruto directo e inversamente proporcional. Iglesia, lo voy a decir así para que sepan, yo me estoy refiriendo a ustedes, iglesia. Repito, iglesia, church, ¿verdad? Por si no entienden, creyentes, hermanos. Y si usted todavía no se decide, también medite en esto. Comprendamos la relación directa e inversamente proporcional y veamos en nosotros ese fruto que debe provocar necesariamente el exponernos a la palabra de Dios. Espero que las siguientes reflexiones, si todavía algunos de nosotros no hemos comprendido, espero que las siguientes reflexiones, que están totalmente basadas en principios bíblicos, nos ayuden a encontrar algunas respuestas de nuestra condición de vida en algunas áreas. Primer principio elemental: ¿oro para que me vean? O también oro para decirle al hermano o la hermana lo que le quiero decir. Muchas veces así yo lo analizo. ¿Verdad, Señor? Que la hermana que tengo aquí enfrente, ¿verdad?, deje de andar haciendo esas cosas que anda haciendo, y ya le estás prácticamente, no estás orando al Señor, sino estás aprovechando que estás hablando para aventarle la piedrita para allá. No, iglesia. Eso no es orar como Dios, o sea, manteniendo una oración, una comunión verdadera con Dios. No va a haber avance, ¿sí? Fíjese, quizás mucha oración del lado izquierdo tengamos, ¿verdad? Así, quizás tengamos mucha oración en esa línea que partimos. Quizás tengamos mucha oración del lado izquierdo, pero del lado derecho no habrá crecimiento. ¿Por qué? Porque no es comunión con Dios, es solamente hablar al aire o decirle al hermano que está enfrente o a la hermana que está enfrente lo que le quiero decir, pero con pretexto de que estoy orando. No. La oración verdaderamente, esa comunión con el Padre, debe ser de gratitud, honesta, personal. Y si oramos en grupo, hay que orar por las necesidades generales del mundo, de la iglesia. Y si alguna persona se acerca, ¿verdad?, para pedir oración, entonces sí es orar por ella. Y cuando hagamos las cosas verdaderamente con una motivación correcta, alineada a la voluntad de Dios, seguramente entonces sí traerán un beneficio personal directo e inversamente proporcional. Esa es la realidad. Otro principio u otra frase que le quiero decir: es necesario que cuando leamos la Escritura buscar y encontrar el principio espiritual, y cuando lo encontremos, atesorarlo en nuestro corazón. Otro principio elemental que va a estar íntimamente relacionado con nuestro crecimiento, una relación directa e inversamente proporcional, es meditar y aplicar lo aprendido. Y como le dije algunos minutos atrás, Dios se encargará de poner la situación para que nos demos cuenta si lo estamos obedeciendo o no. También, iglesia, en cuanto haya oportunidad, no dejar de congregarnos.
Eso ayuda en el crecimiento de nuestra vida espiritual. En este tiempo no deje de conectarse, porque estamos sembrando la palabra de Dios. Es lo que Dios dice en su palabra. ¿Para qué? Para que traiga provecho a su vida, para que traiga provecho a su matrimonio, para que traiga provecho a su familia y en donde quiera que se desempeñe. Es importante como principio elemental para que haya una relación directa e inversamente proporcional y demos fruto, buscar siempre la compañía de hermanos maduros. Ahora, ¿cómo vamos a saber si son maduros o no? Bueno, principio elemental, de la abundancia del corazón habla la boca. Muchos traen, usted empieza a platicar con muchas personas y muchos traen mucha basura en su corazón. Y si dejamos que viertan toda esa basura en nosotros, entonces nos están viendo cara de bote de basura. Y la relación directa y proporcional es que contaminará nuestro corazón. Y al rato vamos a ser igual que ellos. No. Lo que tenemos que hacer es ser de influencia y no dejarnos influenciar como maduros. Déjenme les siembro ese principio también. Usted de repente ve allá afuera, ¿verdad? Y esa es una realidad. Quien conoce cómo se maneja las cuestiones naturales, en este sentido que le voy a decir, sabe lo que le voy a decir. El estar cerca del arco iris es que las tormentas están cercanas. Ahí están las tormentas y se vive en el desenfreno, por llamar así, de los vientos, del huracán, de todo lo que está aconteciendo. Si está cerca, se ve cerca el arco iris y muy grandote, quiere decir que está cerca la tormenta, ¿sí? Y el desorden que representa la tormenta. Pero por otro lado, si el arco iris ya está lejos y se empieza a disipar, quiere decir que la tormenta ya pasó, que el desorden ya se fue. ¿Sí? Y de igual forma todas las filosofías humanas, esa es la realidad. Optemos mejor por lo que no falla. Optemos mejor por aquello que es de bendición para nuestras vidas. ¿Qué es lo que es de bendición para nuestras vidas? La palabra de Dios, el consejo de Dios, las buenas palabras, la palabra de Dios que viene en la Biblia, en el conjunto de libros que tenemos al alcance usted y yo, y que nos va a traer crecimiento espiritual verdadero. Crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Con esto estoy terminando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo como personas que queremos tener un fruto de esa relación directa y un fruto inversamente proporcional a lo que estamos recibiendo? Tenemos que exponer nuestro corazón a la palabra de Dios. Porque exponer nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que somos a la palabra de Dios traerá un beneficio directo e inversamente proporcional en todos los sentidos. Fíjese lo que dice Salmo 119, 129. Salmo 119, versículo 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Versículo 13, perdón. En otra parte dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ese está en otra cita bíblica, nomás se me quedó aquí el versículo 13, le borré el otro, pero ahí lo busca usted. Salmo 107, 20, escuche bien, envió su palabra, de este lado de la línea, envió su palabra, ¿y qué pasó? Lo sanó y lo libró de su ruina. Juan 7:37 dice lo siguiente, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De acuerdo a la propia palabra de Dios, entonces, es indispensable que comprendamos la relación directa e inversamente proporcional. Como última cita, leeré el Salmo 1:1. Escuche bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, de burlones y ofensivos de Dios y hasta de los hombres y de las personas y hasta de Dios, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿sí? Más bien, sino que en la ley de Jehová
está su delicia. Vamos a poner la línea y vamos a ponerle de este lado. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y cuál es la relación directa e inversamente proporcional? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y fíjese nada más, y todo lo que hace prosperará. Sin embargo, viene la antítesis. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, no así los malos, que son como el polvo que arrastra de aquí para allá el viento. Porque ellos traen, pues ahora sí que al contrario, la aplicación de lo correcto de la palabra de Dios. Iglesia, hermanos, creyentes y no creyentes, el conocer y vivir esto es aplicar en nuestra vida los principios establecidos por Dios y su palabra. Y seguramente, si lo estamos haciendo de la forma correcta y establecida por Dios, tendrá en nuestra vida un efecto directo e inversamente proporcional para bendición de nosotros mismos. Aunque, como vimos también, por el contrario, el desconocer la voluntad de Dios o solo conocer los conceptos, los resultados también estarán directos e inversamente proporcionales. Así lo dice la Escritura. No es un principio o una perspectiva humana mía, sino es lo que Dios estableció en su palabra y que dejó al alcance de todos nosotros. Termino. Qué bendición de Dios que haya una relación directa e inversamente proporcional para recibir todas las bendiciones de Dios. Pero es necesario que usted y yo busquemos todos los días conocer y aplicar correctamente sus principios, que son perfectos, infalibles y hacen y dan buen fruto para nuestras vidas. Iglesia, relación directa e inversamente proporcional. Que el fruto de Dios esté en cada uno de nosotros. Oremos a nuestro Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición de escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque tú deseas lo mejor para nosotros. Deseas que crezcamos, que avancemos, Señor, en la fe, sí, en el conocimiento de tu voluntad, pero más, mi Dios, en atesorar los principios que nos dejaste por escrito, establecidos para beneficio de nuestro caminar, en nuestro caminar y en nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, que seamos esas personas, esos creyentes que nos interesamos en indagar qué es lo que tú esperas de nosotros, cómo lo quieres que lo hagamos y que simple y sencillamente llevemos a cabo lo que tú nos has encomendado, para beneficio de nuestra vida, para beneficio de nuestro matrimonio, para beneficio de nuestras familias, para beneficio en todo el momento y en todo tiempo en donde nos conducimos. Gracias, Padre, por tu provisión. Gracias, Padre, por tu consejo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les siga bendiciendo grandemente y a dar fruto.